Buenos días. Ánimo. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy, 10 de octubre, es el aniversario de Guadalupe Victoria como primer presidente de México, después de Iturbide, que decide hacer un régimen monárquico. Finalmente renuncia, viene la Constitución del 24 y unos días después entra como primer presidente de México Guadalupe Victoria. Por eso el día de hoy en la tarde vamos a tener una celebración. Es un día muy importante porque son realmente 200 años de la República y vamos a tener una celebración en el Zócalo, sobre todo con niños y niñas, para recuperar esta fecha histórica. Ahora, antes de iniciar la conferencia, vamos a poner un video para que todos se enteren quién era Guadalupe Victoria. Bueno, eso es lo primero. Después nos van a aclarar Ernestina y el ministro Saldívar, sobre esto que se mencionó ayer y que ha estado en estos días, de si tiene problemas la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional. Se va a explicar por qué no tiene ningún problema y por qué es totalmente válida. Y después Jesús Esteban, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nos va a presentar el programa Bachetón. Es un programa que teníamos en la Ciudad de México, que era para tapar baches. Entonces lo traemos a nivel nacional, como lo expliqué ayer, se está licitando ya para tapar los baches de todas las carreteras federales del país. Es un programa que vamos a mantener, entonces va a terminar el día de hoy con eso. Y después Noemí, que el día de hoy pues nos toca la cápsula de Mujeres en la Historia, Tiempo de Mujeres, Mujeres en la Historia, y nos va a hablar de Rita Cetina, que no solamente lleva el nombre de la nueva beca, sino es una maestra yucateca, y nos va a hablar sobre este tema. Entonces va video de Guadalupe Victoria, después Ernestina y el ministro, después Jesús, contestamos preguntas y cerramos con Mujeres en la Historia, si les parece. Adelante. Se llamaba José Ramón Miguel Adauto Fernández y Félix. Con un nombre así se entiende claramente por qué elegirá el nombre mucho más corto, mucho más sonoro y mucho más claro de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria va a estar en todas las grandes campañas de Morelos. Va a estar en el sitio de Cuautla, que es una de las batallas de supervivencia y tenacidad más grande en la historia de la independencia. Va a estar en la toma de Oaxaca. Va a cambiar de nombre ya definitivamente, se va a llamar Guadalupe Victoria. Obviamente Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria por los triunfos del ejército de Morelos. La insurgencia le va a dar una tarea muy importante: dirigir a los combatientes el tránsito entre Veracruz y la Ciudad de México. Se suma al ejército trigarante y junto con Guerrero e Iturbide entran a la Ciudad de México en triunfo en lo que sería la primera consecución de la independencia. Cuando Iturbide transforma la independencia en imperio, Guadalupe Victoria no le queda de otra que empezar a conspirar para tirar
la falsa salida de la independencia. Y finalmente, a la caída del Imperio de Iturbide, en el 24 se promulga la Constitución. Guadalupe Victoria será días después nombrado presidente interino y luego presidente permanente. La independencia destruye economías y caminos, destruye estructuras, destruye mercados, no hay dinero, el aparato del Estado prácticamente no existe. Y ahí este general improvisado en presidente empieza. Reconstruye la hacienda, primero. La marina mercante la reorganiza. Inicia los trabajos sin dinero, pero con todo el propósito de hacer un canal continental en Oaxaca, que sería previo a lo que luego sería el canal de Panamá. Entonces, lo que llamarías el transoceánico, ahí están los primeros estudios. Él mantiene relaciones con Bolívar y le manda dinero a Bolívar para apoyar la independencia del Alto Perú, ¿sí? Y no solo, firma la Carta de la Unidad Latinoamericana. Desde esta esquina del mundo, es uno de los primeros internacionalistas pan-latinoamericanistas que hay, este Guadalupe Victoria. Morirá en marzo de 1843, a los 56 años, y lamentablemente no íbamos a poder contar con él para la siguiente etapa. Adelante, Ernestina. Gracias a Paco Taibo. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Solamente para comentar esto que ha estado en la comentocracia, que lo que luego están intentando por cualquier medio confundir a la ciudadanía, pero es muy sencillo. Hay mucha teoría, mucha doctrina, es una cosa que se llama antinomia, que sucede en todos los países, en muchas de las leyes, y que tiene salida, una salida jurídica que permite tener claridad. Aquí está muy claro el artículo 94. Este artículo fue objeto de la reforma. Está en la reforma que recién se aprobó del Poder Judicial, y establece claramente que se renovará cada 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y cómo se va a resolver de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Esa es la reforma, ¿sí? Y se queda lo que han estado manifestando de manera incorrecta, que eso es lo que ahora confunde. En el 97, este párrafo no fue objeto de la reforma. Eso ya estaba en la Constitución, que habla de otra manera de elegir y otro periodo, ¿sí? Bueno, eso se resuelve con un artículo transitorio que, si me hacen favor de pasarlo, es el artículo transitorio 12º. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada 2 años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces no hay ninguna confusión, no hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No hay ningún problema. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. La consejera ha explicado con toda claridad este aparente problema de la reforma, que no lo es.
Insisto en algo que ella dijo, este tipo de antinomias o aparentes contradicciones cuando hay una reforma, sobre todo una reforma tan importante, son frecuentes no solo en México, en cualquier país del mundo, y para resolverlos hay dos maneras. Una forma legislativa, como la que se tomó en la reforma constitucional, donde claramente se establece que todas las disposiciones contrarias al decreto de reforma se derogan. Y otra es también un criterio interpretativo. Las dos normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste y la reforma judicial previó la posibilidad de cualquier conflicto con el artículo transitorio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, Jesús. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos sobre el programa de conservación de carreteras federales. Adelante. Tendrá un alcance en las 32 entidades. La inversión son 4,000 millones de pesos y la meta son 44,600 kilómetros. El sureste estará apoyado por la Secretaría de la Defensa en todas las zonas donde fue afectadas las carreteras por el proceso constructivo de Tren Maya. Adelante. Aquí vemos lo que es conservación rutinaria, que básicamente es bacheo, renivelación, deshierve y también la limpieza de cunetas de las obras de drenaje. Esto es importante en los procesos preventivos para que no se genere daño adicional en las capas inferiores. Después tenemos diseñados 134 frentes de trabajo simultáneos. La meta son 44,600 kilómetros, que es la longitud de la red federal de carreteras, y el periodo de ejecución es noviembre de 2024 a febrero de 2025. Estaremos generando con esto 8,500 empleos. Adelante. Y además tendremos conservación periódica. Son un poco más de 600 kilómetros, casi 700 kilómetros de longitud. Estos son tramos donde se hace el fresado y el tendido de la carpeta asfáltica. Tendremos 28 frentes de trabajo simultáneos y se inician estos trabajos en diciembre y se estarán concluyendo en abril de 2025. Aquí estamos generando 2,750 empleos. Y es cuanto. Gracias. Sí, viene un video del bachetón. Adelante. Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Ya iniciamos en noviembre 2024 y terminamos en febrero 2025. En las 32 entidades muchos kilómetros haremos. 44,000. Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. La solución está aquí en corto, porque este México es de todos. De todos nosotros. Habrá más de 8,000 empleos. Para los baches no hay pretextos. Ya no hay pretextos. Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. Bachetón, bachetón, es por... Como saben, cuando se hacen encuestas por parte de INEGI, cuando se pregunta cuál es el problema que más afecta a la ciudadanía,
y el primer punto que sale son baches. Entonces, por supuesto, hay una parte que le corresponde a los municipios, otra le corresponde a los estados de la República, lo que le corresponde principalmente al gobierno de México, al gobierno federal, son las carreteras federales. Entonces iniciamos, ya salieron las licitaciones y afortunadamente el presidente López Obrador nos dejó finanzas muy sanas, nos dejó ahorro, entre otros, y va a cerrar muy bien el gobierno, y entonces decidimos utilizar estos 4,000 millones de pesos para este programa Bachetón, para tapar los baches de las carreteras federales. Y después viene una mejora también que inicia en diciembre, adicional al Bachetón de las carreteras federales. Bueno, ahora sí iniciamos con preguntas. Gracias a Paco Ignacio Taibo por la explicación. Iniciamos con preguntas. A ver, acá, ¿verdad? A ver, aquí a la compañera y luego vamos. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, yo la conocí a usted en el 2018, 19 más o menos, cuando usted convocaba a los ciudadanos a que participáramos en los tequios. Y yo me uní con un compañero para hacer labor social. Yo recuerdo que acudíamos a todos los fines de semana, prácticamente creo que todas las alcaldías, y en algunas ocasiones me acerqué a usted para preguntarle de esta labor social que yo considero que es muy importante, y me decía en aquel entonces que era una forma de dejarle una señalización a esos sitios, así te lo dejo, pero ahora tú continúa y síguelo manteniendo en estas condiciones. Yo quisiera preguntarle si está pensando en reactivar los tequios porque se suspendieron porque sobrevino la pandemia, y quisiera saber si ha pensado en reactivar los tequios, pero no solamente que se quedan en un tema de la ciudad, sino a nivel nacional, si ha pensado platicar con los gobernadores para que esto se reactive. Pienso que es una labor muy importante en donde todos los ciudadanos podemos hacer algo por nuestra calle, por nuestra colonia, y esto pudiera ayudar a limpiar, por ejemplo, ahora tenemos un problema muy serio por las inundaciones, y en parte somos responsables porque no tenemos esta conciencia de dejar en donde debemos la basura. ¿Qué hay al respecto, Presidenta? Gracias. Sí, bueno, el tequio viene de los pueblos originarios y se sigue realizando principalmente en los pueblos de Oaxaca. Es una gran acción comunitaria que se realiza en los pueblos, principalmente de Oaxaca, con el objetivo de aportar trabajo voluntario para beneficio de la comunidad. Yo creo que muy pocos pueblos en el mundo tienen esto, y es parte de lo que el presidente López Obrador está escribiendo ahora, que nos lo platicó antes de que dejara el gobierno durante varios meses, de que la grandeza cultural de México radica, entre otras profundas visiones, en esta visión comunitaria de ayudarnos los unos a los otros, que es parte de lo que recuperamos como el humanismo mexicano. En la Ciudad de México iniciamos, cuando fui jefa de gobierno, le llamábamos Sábado de Tequio. Entonces todos los servidores públicos salíamos a alguna actividad e invitábamos a la comunidad que se incorporara. Ahora, ¿en qué lo hemos planteado? Justamente en los municipios en donde se va a desarrollar el programa de prevención, de atención a las causas. El objetivo es que se va a desplegar el gobierno para atender casa por casa las necesidades de la gente en las comunidades, en los pueblos, en los municipios de mayor índice delictivo, para rescatar a los jóvenes y además incorporar a las comunidades alguna actividad diferente. Además,
Hay 1.500 servidores públicos en este momento en Acapulco haciendo tequio. Así por ahí hay fotos. Hace unos días le pedí a Leticia Ramírez, que es coordinadora de atención ciudadana y integración de políticas en el gobierno de la República, en la presidencia de la República, que se fuera a coordinar este trabajo. Entonces están participando, toda la Secretaría de Turismo está allá, desde la secretaria hasta los compañeros y compañeras de Secretaría de Turismo, apoyando a la ciudadanía, porque todavía hace falta un trabajo de limpieza profunda en las viviendas. Está, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ayer le pedí a Mario Delgado que se fuera con un equipo para ayudar en la limpieza de las escuelas, para que todavía hay escuelas que no se regresa a clases, y es pues en realidad tequio en donde también participa la comunidad. Entonces en este momento hay tequio en Acapulco y es con el trabajo de los servidores públicos que nos vamos a apoyar a las comunidades. Gracias, Presidenta. Y como segunda pregunta quisiera conocer, habitualmente todos los años en octubre da inicio la Jornada Nacional de Vacunación. Normalmente era de la influenza, ahora con el advenimiento del COVID-19, también ya porque se conoce que son dos enfermedades estacionales, quisiera conocer si ya va a dar inicio a esta jornada a nivel nacional, de cuántos biológicos se estaría pensando y cuáles serían estos criterios para decidir quiénes sí serían acreedores a una vacuna, porque nos explicaban los expertos que entre la cuarta y quinta década más o menos no hay necesidad, a menos de que haya una comorbilidad, de tener la vacuna, y en las primeras décadas, como a partir de la sexta década, es obligada esta vacuna. Si les parece, invitamos al secretario de Salud y a su equipo para que puedan platicar de la campaña de vacunación de invierno y en general de los programas de salud. Vamos a invitarlo la próxima semana. Gracias. Y finalmente, Presidenta, quisiera conocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijo que ya estaba la declaratoria de zona natural protegida o área natural protegida, la parte de Calica. Yo quisiera conocer cómo va ese proceso, si ya está un decreto firmado, y saber si ustedes tienen pensado en el gobierno federal ir incrementando estas zonas tan importantes como áreas naturales protegidas. ¿Qué se sabe al respecto? Gracias. Bueno, el presidente López Obrador hizo el decreto de un número muy importante de hectáreas de áreas naturales protegidas, particularmente en el sureste. Ayer platicaba de la reserva de la biosfera de Calakmul, que se amplió, una parte de Tulum también, y también el caso de Calica. Vamos a invitar a la Secretaría de Medio Ambiente para que platique. Alicia Bárcenas, eso me lo platicó ella, y vamos a invitarla a ver si mañana puede venir un momento para platicar de este tema. Ella se negó a aprobar hace muchos años, cuando trabajó en Semarnat, no sé si era Semarnat o Instituto de Ecología, aprobar ese proyecto, porque sabía que iba a tener afectaciones al medio ambiente. Producto de ello renunció ella, porque le pidieron que aprobara. Ahora, cuando se ve que además tiene más explotación de la que incluso tenía autorizada, se determina que sea decretada área natural protegida. Por cierto que dijeron que había expropiación. No es expropiación, es sencillamente el cuidado del medio ambiente. Esa actividad minera, particularmente en esa zona, tiene afectaciones graves al medio ambiente. Entonces se decide decretar área natural protegida, y si quieren mañana que pueda venir Alicia para que pueda platicar cuáles son los impactos ambientales
de esta mina y por qué se decide decretar la área natural protegida y el trabajo, cuál es el programa de trabajo que tienen en esta materia. Una parte no solamente es decretar más, sino que las áreas naturales protegidas tengan, se llama programa de manejo. Una zona, un área natural protegida, no solamente es que se diga no se toca, se pueden hacer actividades adentro. ¿Qué tipo de actividades? ¿En qué zonas? ¿Cómo conservar? ¿Cómo proteger? Porque no solo es un asunto de dejar intacto, se tienen que hacer labores de restauración, de limpieza. Todo eso, la ley ambiental establece que tiene que tener un área, un programa de manejo, así se le llama. Entonces viene el decreto, se avanzó, María Luisa Albores avanzó en varios programas de manejo, pero todavía quedan otros. Y el objetivo es seguir ampliando programas de manejo, así como áreas naturales protegidas. Pensé que iban a ver acá, de este lado. Mujeres primero y luego varones. Hola, buenos días, Presidenta. Bueno, pues aprovechando que hoy es jueves de Mujeres en la Historia, preguntar sobre un tema que ya había tocado usted en el Zócalo sobre la homologación del tipo penal de feminicidio, que fue un pendiente que quedó pues en el sexenio pasado que el presidente impulsó. Y pues preguntarle pues cómo va este proceso, cuál será la manera de hacerlo y para cuándo se tiene previsto que se logre. Es parte de las reformas que se presentaron el 3 de octubre. ¿Por qué no lo planteas qué es lo que ya está y en qué vamos a aumentar? ¿Cómo fortalecemos la tipificación de feminicidio para todos los...? Sí. La presidenta envió las iniciativas y uno de los planteamientos es que todas las fiscalías deben tener, las fiscalías locales y obviamente la general, deben tener fiscalías especializadas en delitos de género, poniendo énfasis sobre todo en la investigación de feminicidio. Esa es la que está. Los tipos penales de feminicidio son locales, entonces ahí está la posibilidad a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se ha venido trabajando el tipo penal y que tiene que ver solamente con homologar las razones de género, porque en algunos estados hay unas, en otros hay otra y demás, pero se está trabajando y es la instrucción de la presidenta que se haga hay uno a nivel nacional, pero hay que tener la homologación en los locales y estamos trabajando en eso. Lo tenemos muy presente. ¿Cuándo se tiene previsto que pudiera? El tipo penal está listo, estamos más bien trabajando para que los congresos adopten ese tipo penal a través de, no solamente de las fiscalías, sino con gobernadores y demás. Pero es una instrucción que dio la presidenta y se va a cumplir. Muy bien. Perdón, no me presenté. Soy Jordana González de Ruido en la Red. ¿Cómo? Soy Jordana González de Ruido en la Red. No me había presentado. Muy bien. Y bueno, igual en el tema de mujeres... Vamos a revisar esto porque fue un compromiso que establecí en los 100 puntos. Ustedes recuerdan el caso del fiscal de Morelos, que incluso de manera muy valiente la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, incluso presentó una denuncia penal contra el fiscal por falsificación en el caso de un feminicidio. Y parte del problema es que en algunas fiscalías estatales, cuando hay la muerte, ¿qué quiere decir feminicidio? A diferencia de homicidio de una mujer. Feminicidio quiere decir que el motivo del que comete este delito tiene que ver
con que la víctima es mujer. Es decir, el feminicidio tiene que ver con el asesinato por ser mujer. Es un crimen de odio.